Bien, entonces, vamos a dar una clase hoy cortica, que es lo que nos quedó faltando de, de material genético, para luego ya la próxima semana empezar lo que es el ciclo celular y el dogma central de la biología molecular. Y es para ver cómo es que forma estructuras superiores el ADN en la célula. Porque nosotros vimos ahora que la estructura del ADN era una doble hélice, pero realmente en la célula, en el organismo, el genoma no se encuentra como una doble hélice solamente. La doble hélice está ahí, pero nosotros la encontramos en cromosomas. Entonces, ¿cómo hace para llegar a esos cromosomas? Entonces, esas son las estructuras de orden superior que tiene el genoma. Entonces, ¿cómo es la condensación del ADN eucariótico? Entonces, vamos a ver la estructura genómica. En los virus, la mayoría de los virus tienen esta forma. Este es un fago. Es un virus que infecta bacterias. Entonces, el material genético está dentro de esta cabeza, que es el núcleo. En la palabra genérica núcleo, que es una condensación, y ahí está el material genético, y está protegido por una cápside proteica. El virus del coronavirus, por ejemplo, ustedes lo han visto, es una esfera, parece un erizo, ¿sí o no? Parece un erizo, los coronavirus parecen erizos. Entonces, la cápside es esa parte de erizo, y además el coronavirus tiene, por fuera de la cápside, tiene una capa de lípidos que lo protege. Por eso es que el primer enemigo para el coronavirus es el alcohol, porque los alcoholes disuelven los lípidos, o el jabón, porque el jabón disuelve los lípidos, los emulsiona. Entonces lo que hace estos dos componentes es desnudar al virus y queda lábil para ser atacado. Por eso es que lo primero que uno hace para que el virus pierda su actividad es quitarle esa capa de lípido, de grasa que tiene, para que se quede lábil. En una célula eucariótica, entonces, como vemos, está la célula, y en las células están todas las organelas subcelulares que son membranosas. Tenemos mitocondria, tenemos retículo endoplasmático, tenemos Golgi, tenemos lisosomas, ¿ya? Entonces, y tenemos el núcleo. Aquí tenemos el núcleo. Tenemos el núcleo, y dentro del núcleo tenemos los cromosomas. ¿Ya? Y para el ser humano, para el Homo sapiens, tenemos 23 copias de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Entonces vamos a ver cómo es que el ADN, que lo conocemos como una doble hélice, puede llegar a esto, a un cromosoma. Entonces, el DNA, como doble hélice, tiene aproximadamente 2 metros de largo. 2 metros de largo. Todo esto son 2 metros. Entonces, ¿cómo hace para caber en un núcleo de una célula humana que tiene 6 micrones? Aquí tiene 6 milésimas de milímetro, que son micrones. Tiene 6 micras de diámetro. El núcleo de la célula, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace para caber 2 metros en 6 micras? Entonces, eso es lo que en la célula el ADN se empieza a enrollar. Entonces, ¿cómo se enrolla?
Si ustedes de pronto algún día han visto en las máquinas de coser antiguas de las abuelitas, existían unos aditivos metálicos que eran como que se llamaban unas bobinas, y las abuelitas enrollaban hilo y le enrollaban ahí y luego lo metían en la máquina, y ese es el hilo, porque cuando la máquina de coser hace el tejido, la cosida, la hace con dos hilos, una que le pone la aguja y otra que está adentro en esa bobina, y entonces eso es lo que enrolla, lo que hace el nudo y va haciendo la costura. Entonces el ADN se tiene que formar unas estructuras que se llaman nucleosomas. Son estructuras que están formadas de dos biomoléculas, que precisamente el ADN se enrolla ahí en esas biomoléculas, y esa biomolécula es en donde se enrollan ellos. Se enrollan en unas proteínas que se llaman histonas. Son proteínas básicas. ¿Por qué son básicas? Pues para que puedan interactuar con el ADN, que es un ácido, ¿ya? Y entonces esas proteínas son la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Esas son 4 proteínas que le van a dar como el soporte, ¿ya?, para que el ADN se enrolle ahí. Entonces el nucleosoma es una estructura de orden superior del ADN formado por histonas y ADN enrollado sobre las histonas. Lo que sucede es que esto tiene que formar una estructura, estas histonas tienen que formar un octámero. O sea, ¿qué significa un octámero? Que van a haber 8 unidades de histonas. Entonces primero el H2A se duplica y forma un dímero. Entonces forman un dímero. Entonces la H2A forma un dímero, la H2B un dímero, la H3 un dímero, la H4 un dímero. Luego se juntan el dímero de la H2 y la H2B y forman un tetrámero. Y se juntan el dímero de la H3 y la H4 y forman otro tetrámero. Y luego se juntan esos dos tetrámeros y forman un octámero de 8 cadenas polipeptídicas. Esa es la estructura, la base, como decir en un edificio, las columnas donde van a poner alrededor, van a poner los adobes. Aquí van a enrollar el ADN en esa estructura que está formada por proteínas histónicas. Octámero, recuerden, 8 proteínas, 2 de cada una. Ahora, pero esos un corte longitudinal, ¿sí? Un corte transversal de un octámero. Entonces tenemos H2A, H2B, tenemos H3, mira, aquí está H3 y H4 formando el octámero. Y aquí tenemos el otro, el tetrámero, ¿sí o no? 2H3, 2H4, quedan los dos. Y luego los 2H2A, los 2H2B, da el otro tetrámero, entonces eso da 4. Y ahí está enrollada el ADN. Entonces, ¿cómo hace esa interacción? Fíjense. Como estas son proteínas, entonces estas son proteínas, fíjense que tienen una cantidad de lisina, que hace que sean básicas, porque recuerde que la lisina es un aminoácido básico. Entonces hace estas proteínas, esta estructura muy básica. ¿Para qué? Pues porque recuerden que el ADN tiene, la columna vertebral del ADN es fosfato, y el fosfato tiene 2 cargas negativas. Entonces se tiene que interactuar con estas cargas y entonces ahí viene la interacción. Entonces fíjense, aquí está la composición H2A, H2B, H3, H4. ¿Qué cantidad de lisina tiene? Vean, 11% de lisina, 16% de la H2A, 11% de lisina, la H2B 16%, la H3 un 10% y la H4 un 11%. ¿Cuál otro aminoácido tiene la proteína? Arginina, que es el otro aminoácido básico. Entonces tiene 9%. Entonces imagínate, de los aminoácidos tiene el 20% de H2A,
tiene 22% de H2B, tiene 23% de H3 y tiene 25% de H4. Imagínate, casi prácticamente todas esas proteínas son arginina y lisina, porque si sumamos esto, daría 10, 20, 30, 40, 48%. Y aquí hay 10, 20, 9, 15, 18, 22, 42%. O sea que prácticamente esas proteínas no tienen sino lisina y arginina para poder soportar el ácido nucleico, que es el que se enrolla, se va enrollando. Entonces el nucleosoma es la primera estructura que se forma después de la doble hélice. Después de la doble hélice, cuando tenemos la doble hélice del ADN, ella empieza a enrollarse en nucleosoma. Pero ahí no se enrolla todo en un solo nucleosoma, sino que va a formar varios nucleosomas. Entonces, aquí tenemos otra visión del nucleosoma, pero aquí va a formar varios nucleosomas, vean, varios nucleosomas. Y entonces forma como un rosario. Entonces, aquí hay un nucleosoma, aquí hay una parte que no está unida a histonas, vuelve y forma otro nucleosoma, otra parte que no está unida a histonas, y aquí está otro nucleosoma. Entonces eso queda como un rosario, o como una cuenta de huevos de iguana o de butifarra, así son. Pero como las proteínas se enrollan en las histonas, entonces si las dejamos sueltas, de pronto se desenrollan. Entonces hay una nueva proteína que las amarra. Y esa nueva proteína es esta que se ve aquí gris, que es una H1. O sea que prácticamente el nucleosoma está formado por 9 cadenas polipeptídicas. 2H2A, 2H3A, 2H3B, perdón, 2H3 y 2H4. H2A, H2B, H3, H4 y H1. 9 cadenas polipeptídicas están formando el nucleosoma. Ve, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Son 8 proteínas más 1, 9. Entonces, esto, ¿cómo se llama esto? Cuando se forman todos los nucleosomas, uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Eso es lo que se llama, ese collar se llama un solenoide. Aquí tenemos, fíjense, ahí se van enrollando. Estos son los nucleosomas, estas son las histonas, se van enrollando y forman. Luego estos nucleosomas que están como en un rosario, todavía se enrollan más, ¿ya? Y forman un solenoide, vean, más enrollado. Es como si cogiera usted el rosario y lo enrollara más. Entonces ahí tiene un solenoide, como si otra vez enrollara el rosario, le diera más vueltas a través de un eje y ahí forma un solenoide. Entonces fíjense, ¿cuál es la primera estructura? El nucleosoma. Luego, ¿cuál es la siguiente estructura? El solenoide. Hasta ahí ya vamos empacando más, ya vamos disminuyendo esos 2 metros. Y al final, luego tenemos esta parte, que es lo que llama una espiral. Fíjense que esto parece una espiral, sino una espiral. Y esto tiene unos 300 nanómetros de diámetro, el espiral. Entonces, todo esto está formado por solenoides. Todo esto son solenoides. Y los solenoides, ¿qué son? Son unos enrollamientos de nucleosomas. Entonces, el ADN se enrolla en nucleosoma, luego en solenoides y luego forma el espiral. Y aquí lo vemos de otra forma, ¿ya? ¿Hasta qué? Hasta que llega al cromosoma. Aquí tenemos, mira, aquí vamos viendo cómo se va formando la doble hélice. La doble hélice empieza a formar los nucleosomas, enrollarse los nucleosomas. Luego forma los solenoides, luego forma los espirales hasta que se forma el cromosoma, que es el que entra, realmente el que entra al núcleo. Y aquí lo vemos de otra forma, ¿ya? El DNA aquí va formando los nucleosomas,
va formando los solenoides, aquí forma los espirales y aquí empieza él a condensarse para formar los cromosomas. Los cromosomas. Y ya aquí tenemos el cromosoma. El cromosoma es como una X. El cromosoma es como una X. La hélice, nucleosoma, los solenoides, el espiral, y aquí tenemos. Ya todo esto lo llamamos la cromatina, que es todo lo que es el ADN. Aquí lo estamos haciendo, esta diapositiva lo está mostrando en forma inversa, o sea, del cromosoma está soltando el cromosoma, como dice que nosotros que estamos desenrollando un enredijo que tenemos nosotros. Entonces, lo primero que soltamos, entonces empiezan a soltar los espirales, luego los solenoides, luego los nucleosomas y luego tenemos el ADN. O si vamos de aquí para allá, al contrario, son el ADN, los nucleosomas, los solenoides, los espirales y aquí llegamos al cromosoma. El cromosoma. Entonces, fíjense que el cromosoma tiene 1400 nanómetros de ancho, de diámetro de esta parte aquí. Entonces, estas son las cromátidas. Entonces, el cromosoma va a tener dos cromátidas que se unen en un punto que ahora vamos a ver, que se llama el centrómero. ¿Ya? Aquí tenemos ya el cromosoma. Este cromosoma solamente se ve en la metafase de la mitosis o de la meiosis. Solamente ahí es observable, no es observable en otra parte del ciclo celular. En la próxima clase vamos a ver el ciclo celular. Entonces son dos cromátidas que tiene el cromosoma. Se unen en este punto que se llama el centrómero. ¿Ya? Y la punta de las cromátidas se llaman telómeros. Telómeros. Aquí lo tienen, ¿ven? Los telómeros. Entonces tiene cromátidas, ya tiene el centrómero y tiene los telómeros. Esas dos cromátidas, este centrómero se puede localizar o en todo el centro y formar dos partes de cromátidas. Entonces por eso llamamos los brazos. Y el cromosoma va a tener un brazo P y un brazo Q. ¿Ya? Un brazo P y un brazo Q. El brazo P es el brazo pequeño y el brazo Q es el brazo largo. Entonces, dependiendo de este punto donde se localice el centrómero, los cromosomas se van a dividir. Los cromosomas se van a dividir Los cromosomas se dividen de acuerdo a la posición del centrómero. Los cromosomas se dividen en metacéntricos. Metacéntricos cuando este centrómero está en toda la mitad y los dos brazos son iguales. Los dos brazos son iguales. El brazo P igual al brazo Q. El brazo P igual al brazo Q. ¿Ya? El brazo P es aquí, por ejemplo, este es el brazo P, que es el brazo pequeño, y aquí este es el brazo Q. Cuando este centrómero está en toda la mitad, y vamos a decir, cuando nosotros hagamos el ejercicio en el laboratorio, vamos a tener a buscar un cariotipo, y el cariotipo es ordenar todos los cromosomas. Entonces vamos a tener cromosomas metacéntricos, los que tienen los dos brazos iguales. Luego hay uno que se llama submetacéntrico, en donde precisamente el centrómero está más arribita de la mitad. Y entonces esto es un cromosoma submetacéntrico. Y hay uno que el centrómero está en toda la puntica aquí, que prácticamente el brazo P es muy pequeñito el brazo P. Esos son los acrocéntricos. Y los telocéntricos es cuando no tienen brazo P, no hay brazo pequeño. ¿Ya? Entonces esos son los telocéntricos. Los cromosomas humanos, por aquí están pidiendo. Los cromosomas humanos
no tienen, el genoma humano no tiene cromosomas telocéntricos. Por eso se llama telocéntrico, miren los telómeros, porque no se ven sino solamente los telómeros. No tiene brazo pequeño. Los cromosomas humanos no existen sino cromosomas metacéntricos, cromosomas submetacéntricos y cromosomas acrocéntricos. O sea, cromosomas donde el centrómero está en toda la mitad, submetacéntricos donde está más arribita de la mitad, acrocéntricos cuando está casi en el extremo superior el centrómero, y los telocéntricos cuando no existe brazo pequeño. Entonces, aquí tenemos cómo se ven los cromosomas, ¿ya? Cómo se ven. ¿Ya? Así se ven. Entonces, hay diferentes tipos. Por ejemplo, este puede ser un submetacéntrico, este puede ser un acrocéntrico, ¿ya? Y aquí hay este puede ser un metacéntrico, porque estos dos brazos son iguales. ¿Vean? Aquí nuevamente está cómo se organiza el cromosoma, los solenoides y los nucleosomas. Esto es prácticamente todo. Siempre lo vamos a mirar es en eso. Entonces, ¿qué pasa en los cromosomas? ¿Qué hay en los cromosomas? Entonces, hay ADN, ¿cierto? Pero el ADN, ¿qué lleva? Información. ¿Y cómo la lleva esa información? En genes. En genes. Entonces, el gen es un pedazo de cromosoma. Es un pedazo de cromosoma que lleva una información. ¿Ya? Entonces, el gen, ¿ya? Es un pedazo de cromosoma. Aquí está. La parte de arriba, la parte de abajo. Downstream, upstream. ¿Ya? Entonces, cuando este gen se va, que en la próxima clase también vamos a ver la transcripción, entonces este gen se transcribe y entonces este es el pedazo que da origen al RNA mensajero, porque ese es el que va a llevar el mensaje al ribosoma. Entonces, este es el gen. Pero en el cromosoma hay muchos genes, ¿ya? En el cromosoma hay muchos genes. Podemos tener un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo. ¿Ya? Ya, este es entonces, el gen que tiene información de ADN, pero ese gen se va a transcribir y pasa a un RNA, a un ARN. ¿Ya? Y ese ARN es el que va a ir, entonces, y ese gen, ese ADN se puede transcribir en RNA mensajero, en RNA de transporte o RNA de ribosomal. Pero toda esa información está en la molécula de ADN, Aquí tenemos, estos son los cromosomas. Estos son procesos de tinción de cromosomas y cada tinción, cada sector oscuro y cada sector claro es un gen. Entonces, cada cromosoma tiene un número de genes distintos. Y de acuerdo al proceso de la tinción, nosotros podemos observar estos genes con unas tinciones específicas que hay para saber. Aquí, por ejemplo, tenemos un cromosoma metacéntrico. Aquí tenemos un cromosoma submetacéntrico. Y aquí tenemos un cromosoma acrocéntrico que casi no tiene brazos pequeños. Hay secciones en los cromosomas, secciones que se repiten igualito. Se repiten en el ADN. DNA repetitivo. Se repiten. Entonces, eso es lo que llaman, por ejemplo, hay cromosomas monocistrónicos que solamente no tienen sino una sola secuencia. En cambio, hay cromosomas policistrónicos que tienen varias secciones que son iguales. ¿Ya? Entonces, se leen igual. ¿Ya? Entonces, por eso dice DNA repetitivo. Este pedazo es igual a este, es igual a este. ¿Eso qué hace para qué hace la naturaleza o la evolución? ¿Para qué hizo eso? Pues porque entonces aquí se lee esto y sale un ARN mensajero que es igual a este, y entonces es más eficiente
más rápido se obtiene el ARN mensajero y más rápido se obtienen las proteínas. Porque ya en el RNA mensajero hay varias moléculas de ARN mensajero y no hay que esperar a traducir este ARN mensajero que sale de aquí para volver a tener otra proteína, sino que aquí salen, por ejemplo, 3 RNA mensajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a salir 3 proteínas rapidito. Hay ADN altamente repetitivo. Hay ADN. Ahora, los ADN, hay 2 tipos de ADN. Se llaman ADN nucleares y ADN satelitales. Los ADN nucleares son los que se encuentran en el núcleo y los ADN satelitales son los que se encuentran fuera del núcleo. Pero recuerde que el ADN no puede estar en el citoplasma, siempre que tiene que estar protegido. Entonces, en las células eucarióticas animales hay ADN en el núcleo y ADN en la mitocondria. ¿Por qué hay ADN en la mitocondria? Ustedes deben saber más que yo, ¿cierto? Porque la mitocondria llegó a la célula eucariótica por una simbiosis. La mitocondria era una célula procariótica. Entonces, si era una célula procariótica, tenía su material genético. Entonces, por eso la mitocondria tiene ADN. Y es como ese ADN está fuera del núcleo, se llama ADN satelital. Y en los vegetales, fuera de la mitocondria, las vegetales tienen otra estructura que también llegó a esas células vegetales como otra simbiosis, que son los cloroplastos. También los cloroplastos eran células procarióticas. Entonces el cloroplasto también tiene su propio ADN. Entonces en los vegetales existe ADN nuclear y ADN satelital. Y los ADN satelitales en los vegetales son ADN mitocondriales y ADN cloroplásticos. Entonces ya son ADN. Aquí tenemos lo mismo, ¿ya? Estas tinciones aquí son los genes, son los diferentes genes. Estos son ADN satelitales. ¿Qué significa ADN satelital? Que es de la mitocondria, Entonces, ¿cómo es la estructura del ADN de la mitocondria, el ADN satelital de la mitocondria? Entonces, dice uno, origen endosimbionte, o sea que fue por simbiosis. Es un DNA circular, el DNA de la mitocondria. Entonces, mírenlo, aquí lo tenemos. Este es un DNA mitocondrial humano. Aquí tenemos, miren, DNA circular. Eso no significa que no sea de doble hélice. Él también es de doble hélice porque es ADN. ¿Ya? Pero él tiene unos genes específicos que no van a estar en el DNA nuclear. Por ejemplo, aquí hay un gen para el citocromo B. ¿Ya? El gen para el citocromo B. Porque es de la mitocondria. Y en la mitocondria, ¿qué se lleva a cabo? La producción de energía. Y la producción de energía se lleva a cabo principalmente en la cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones está formada por citocromos. Entonces, mire, aquí tenemos el citocromo B. Aquí está el gen para el citocromo B. Aquí está el gen para el citocromo C. ¿Ya? Otra vez para el citocromo C. Otra vez para el citocromo C. Aquí está para RNA ribosomal, para RNA ribosomal. Entonces, ahí están. Para las diferentes funciones que cumple la mitocondria. Entonces, como la mitocondria lo que produce es energía, entonces esa energía la produce y se la da a la célula. Y la célula le da otras cosas a la mitocondria, por eso se llama simbiosis. Se ayudan mutuamente. Yo te doy, tú me das. No es como los parásitos que solamente yo te quito. Y no da nada. Aquí tenemos otro DNA mitocondrial de 16.569 pares de bases. Dice el DNA mitocondrial circular, muy pocas repeticiones, no intrones, el 93% se codifica, cadena pesada y liviana. Aquí tenemos otra vez
¿ya? Cada segmento de esto es un gen diferente. ¿Cómo se organiza? Bueno, ya. Entonces, recuerde que en las células, dependiendo del número de copias que tenga de cromosomas, reciben un nombre las células, ¿sí? O los organismos, porque recuerde que la célula es mínima, es la expresión fundamental de un organismo, es la mínima expresión. Entonces yo puedo decir que una célula tiene una sola copia de cromosoma, entonces se dice que es haploide. Haploide. Si tiene dos copias de cromosomas, del mismo cromosoma, de cada cromosoma, entonces dice que es diploide. Nosotros, el ser humano, es diploide, tiene 23 cromosomas, pero como tiene dos copias de cada cromosoma, por eso tiene 46. Entonces hay cromosomas, aquellos que tienen una, dos, tres o cuatro o varias copias del mismo cromosoma. Entonces, ¿qué pasa? Esto por ejemplo, son cromosomas, son células. Aquí hay dos cromosomas. Si ellas dos se juntan, ¿qué vamos a tener? Una célula diploide, porque hay dos copias de cada cromosoma. Una célula diploide. Y nuevamente, cuando se va a hacer una meiosis, ¿ya? Aquí se juntaron y cuando se va a hacer una meiosis, ¿qué hace? Se dividen nuevamente y ya vamos a tener precisamente, vamos a tener diferentes posibilidades. Mire, esto puede salir, estos se van a separar de dos en dos, entonces puede ser rojo con rojo, véalo aquí. Puede ser rojo con azul, el otro rojo con azul, o azul y azul. Entonces hay 4 posibilidades de cigote, de células haploides. Y estas células haploides van a recibir otra célula haploide para formar otro organismo y lo forman diploide. Pero entonces va a formar, hay una variedad de organismos, porque si aquí tenemos otro, entonces aquí puede venir otro organismo con cromosoma rojo, entonces queda con 4 rojos, pero puede venir este con un cromosoma, entonces va a quedar con 3 rojos y uno azul, o puede venir uno con 2 azules, entonces queda igual a esta que es una célula hija que sería igual a la madre, que sería con 2 rojos y 2 azules. Entonces hay al dividirse los cromosomas ahí y volverse a juntar para formar el organismo, existe la posibilidad de la variabilidad genética. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la expresión génica. Hay variabilidad genética. ¿Por qué? Porque estos 4 células que son haploides, que se obtuvieron a partir de una célula diploide, tienen la posibilidad de juntarse con otras células haploides y formar organismos. Pero entonces existe la unión al azar, ¿ya? Esta se puede unir con una célula de este tipo, esta se puede unir con una célula de este tipo, o esta se puede unir con una célula de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto esto se da cuando se da fecundación sexual. Entonces, el hecho de que sea el hombre o el masculino o el femenino no significa que no tenga el mismo número de cromosomas, va a tener los mismos números, 46. ¿Cuál es la diferencia? El femenino tiene 22 copias, o sea, los cromosomas se dividen también en 2 clases en el hombre, en el Homo sapiens. Hay cromosomas somáticos y cromosomas sexuales. Los cromosomas somáticos son 22 copias, o sea que son 44 cromosomas, 22 copias. Y hay un par, o 22 pares, ¿ya? Y hay un par que es el sexual, el que determina el sexo del organismo. Ese es el par 23. Y entonces ese par 23 puede ser o XX o XY. La presencia del cromosoma Y genera el sexo masculino. La presencia del cromosoma Y genera la presencia del sexo, que sea masculino. Si no tiene cromosoma Y, significa que no es masculino. Entonces puede tener 2X o puede tener un X. Si tiene un X, es femenino, pero tiene un síndrome
que no tiene sino un cromosoma X. Porque puede haber también que tenga 3 cromosomas X, pero sigue siendo hembra, porque tiene solamente cromosomas X, no tiene cromosomas Y. Y puede haber un organismo que tenga 2 X y un Y. Ese organismo es masculino porque existe la presencia del cromosoma Y. Por eso es que no es que yo esté en contra de los homosexuales, sino que es que ellos tergiversan la información científica y ellos separan el sexo del género. Y el género y el sexo está determinado por los cromosomas. Se habla de género masculino o sexo masculino. Ya ahora le pusieron que el sexo es una apetencia, ¿no? El sexo viene determinado por el cromosoma. Tú eres hombre o eres mujer, o eres hembra o eres macho en los animales, o eres hombre o eres mujer. ¿Qué hace que sea hombre que tenga el cromosoma Y? Nada le va a quitar. Tú puedes eres hombre. El hecho de que tenga ciertas apetencias, hombre, y le gusten los hombres, eso ya es otra cosa. Pero él es hombre y se puede hacer operaciones y se puede hacer todo lo que quiera, pero genéticamente sigue siendo hombre, porque él no se puede cambiar el genoma. El genoma, él tiene el cromosoma Y allá adentro en el genoma. Puede estar físicamente, haberse cambiado, pero contra lo natural de los cromosomas. Porque se ha hecho operaciones, se ha hecho invasiones del organismo. Se cambió el sexo, pero él se cambió el sexo, se lo cambió físicamente y el sexo no se cambió porque cambió el cromosoma. Si tú le logras cambiar a un hombre, quitarle el cromosoma Y ponerle el cromosoma X para que sea XX, ahí sí convierte un hombre en una mujer. Si eso se puede hacer, ahí sí sería un verdadero trans. Pero lo otro es una apariencia física nomás. Es una apariencia física. ¿Ya? Y mire todas las cosas que suceden. No sé si ustedes algún día vieron un documental que vieron. Que dos seres se cambiaron el sexo. El hombre se hizo mujer y la mujer se hizo hombre. Y resulta que se juntaron, por allá se conocieron, se juntaron. Y resultó que el hombre quedó en embarazo de la mujer. ¿Por qué? Porque es que el que estaba físicamente de mujer era el hombre. Era el hombre. Y el que estaba físicamente de hombre era la mujer. ¿Por qué? Porque es que el cromosoma XX, si tiene el cromosoma XX, tiene útero y puede quedar en embarazo. Pero por más que sea hombre y se vista de mujer, nunca va a ser mujer fisiológicamente. Fisiológicamente no va a ser mujer. Porque no tiene cromosoma, tiene útero y no puede engendrar un nuevo ser. Que eso es lo que a mí me molesta, la tergiversación de estas nuevas personas que tienen, lo respeto, pero les hace falta conocimiento científico para poder. Ellos siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres, desde el punto de vista genético. Sus apetencias ya son distintas. Y tan así es que se juntaron y resultaron que el hombre fue mujer y la mujer fue hombre. Y el hombre resultó en embarazo. Imagínate. ¿Por qué resultó en embarazo el hombre? Porque es que esa era la mujer, ese era el sexo femenino. Y ese era el que tenía útero. Y ese era el que podía engendrar un hijo. ¿Quién se lo engendró? El otro que era hombre, que tenía cromosoma Y y que le dio el espermatozoide. Ahí es donde está la ciencia. La ciencia hay que mirarla desde el punto de vista. Ahí uno puede ser positivista. ¿Qué es? Ahí es la realidad, lo que se ve. Entonces, de esos pares de cromosomas, que son 22 pares somáticos y un par sexual. 22 pares somáticos y un par sexual. Eso forman los 23 pares.
Y ese par sexual, por eso les digo, es un XX o un XY. Cuando veamos los síndromes, vamos a ver que hay algunos organismos que tienen 3X, tienen 2X, un Y, ¿ya? O tienen 2Y y una X. Son los superhombres. Bueno, entonces ya, pero ya tienen cromosomas. Los miramos desde el punto de vista de los cromosomas. Entonces, cuando veamos la parte de división celular, del ciclo celular, vamos a ver que existe la meiosis y la mitosis. La meiosis, ¿qué hace? Se parten los cromosomas, que es lo que está haciendo aquí. Aquí está haciendo, se partieron. Si miramos esta célula para arriba, estamos viendo que estos se partieron aquí y estos se partieron aquí. Aquí tenemos un organismo y aquí tenemos otro organismo. Aquí se juntaron, se formaron un organismo diploide. Y aquí por meiosis, entonces, ¿qué pasó? Los cromosomas nucleares son los que se dividen en dos, pero los cromosomas mitocondriales no se dividen por la mitad ni por nada, no. Son distintos. Vea, miren ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 mitocondrias. Aquí quedó 1 con una sola mitocondria. Aquí quedaron 2 mitocondrias. Aquí quedaron 3 mitocondrias. Aquí quedaron 2 mitocondrias. ¿Por qué? Porque ahí no se cumple la meiosis. La meiosis se cumple en los cromosomas nucleares. Nucleares. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué tenemos? En cambio, cuando veamos la mitosis, vamos a ver que la mitosis se divide la célula, pero se mantiene el número de cromosomas. Mira, aquí tenemos una célula con 2 cromosomas y se dividió la célula y tiene 2 cromosomas y tiene 2 cromosomas. Y ahí sí se mantiene, fíjense que en la división celular mitótica se mantiene. Este tiene 2 mitocondrias, este va a tener 2 mitocondrias, 2 mitocondrias. Y aquí tiene otra estructura, que si es un vegetal, otra estructura. Aquí ya viene la meiosis, entonces ¿qué hace? Se parten los cromosomas. Esta es otra mitosis, perdón, igual otra mitosis. Otra vez 2 células que tienen los mismos cromosomas y las mismas mitocondrias, los mismos cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va aumentando el número de células. Aquí tenemos el cromosoma Y, que es el que determina el sexo. Entonces dice, contiene aproximadamente 200 genes. Contiene aproximadamente 50 millones de pares de bases. Aproximadamente el 50% han sido determinados. Y hay enfermedades asociadas con el cromosoma Y. Aquí tenemos el cromosoma Y. Otro cromosoma que ocasiona problemas a nivel de los seres humanos es el cromosoma 21. ¿Qué es lo que pasa con el cromosoma 21? Que a veces está muy estudiado en mujeres, en hombres no está muy estudiado. En la meiosis no se separan los 2 cromosomas 21. Entonces se quedan en una célula, en una célula se quedan 2 cromosomas y en el otro no hay cromosoma 21. Entonces cuando se forma la fecundación nuevamente, entonces aparece una célula con 3 copias del cromosoma 21 y eso ocasiona un síndrome que se llama el síndrome de Down. Este cromosoma contiene 400 genes, 40 millones de pares de base, un 70% ha sido determinado. Y aquí tenemos el cromosoma 21. El cromosoma 22, aquí están los diferentes cromosomas. ¿Listo? Bueno. Entonces, así como en las proteínas nosotros hablamos de estructura primaria, secundaria, en los ADN, en los ácidos nucleicos también podemos hablar estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Vamos a ver cuándo se tienen estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Qué dice la estructura primaria? Dice, son nucleótidos encadenados, o sea, uno pega uno al otro. Aquí se encuentra la información genética radicando en las secuencias de la base nitrogenada. ¿Cuál es la diferencia entre la estructura primaria de un ADN y la estructura primaria de una proteína? Que en la estructura primaria de la proteína los aminoácidos están unidos uno a otro. Tenemos lisina unido a metionina, unido a cisteína, unido a prolina, etcétera, etcétera. En los ácidos nucleicos las bases nitrogenadas no se unen una con otra, no se unen.
no están unidas. Las bases nitrogenadas están unidas a la pentosa, a la pentosa. Lo que pasa es que como la pentosa es la que está unida al fosfato, entonces la cadena vertebral, ¿ya? La cadena vertebral, o como se dice que como el ADN se parece a una escalera en caracol, es como si fueran los pasamanos. Los pasamanos, ¿qué son? La columna vertebral del ADN. Y está formada por fosfato y por ribosa, por pentosa, ribosa o desoxirribosa. En el caso del ADN es la desoxirribosa. Y los peldaños de la escalera son las bases nitrogenadas que sí interactúan entre cadenas, intercatenarios. Pero entonces la secuencia de bases nitrogenadas se va a dar porque en una pentosa hay unida una base nitrogenada, en la otra pentosa va a unir otra base nitrogenada, en la siguiente pentosa otra base nitrogenada, pero las bases nitrogenadas no están unidas una a continuación de otra. Lo que sí sucede en las proteínas, los aminoácidos, sí están unidos. ¿A través de qué? De enlace peptídico. Las bases nitrogenadas se unen a la pentosa. No se unen entre sí para formar la primera cadena, que dice, aquí se encuentra la información genética radicando en las secuencias de las bases nitrogenadas, porque la secuencia, les decía, la fórmula molecular de un ADN o de un ARN es la secuencia de base nitrogenada, adenina, citosina, citosina, timina, timina, adenina, guanina, citosina. Ya. Esa es la estructura primaria, la secuencia de base nitrogenada, pero una diferencia. Ellas no están unidas entre sí, ellas están unidas a una pentosa. Lo que pasa es que ellas sí están unidas a la otra cadena interactuando a través de puentes de hidrógeno. Recuerde que la timina interactúa con dos puentes de hidrógeno con una adenina con dos puentes de hidrógeno con una timina, una citosina con 3 puentes de hidrógeno con una guanina y una guanina con 3 puentes de hidrógeno con una citosina. Pero intercatenarios, entre cadenas, entre ellas no están unidas. Presenta un código que determina una información u otra, según el orden de las bases. El orden de las bases. Entonces, esa es la estructura primaria. El orden en que aparecen adenina, guanina, citosina, timina. Bueno. Ahora, la estructura secundaria. ¿Cómo es la estructura secundaria? Dice, explica el almacenamiento de la información genética y la duplicación del ADN. Es una cadena doble de estrógira y levógira. Ambas son complementarias. Entonces ahí ya sí tenemos. La estructura secundaria ya son las dos hélices. Las dos hélices. Son cadenas antiparalelas. Entonces hay una cadena que se une con la otra. ¿A través de qué? A través de puentes de hidrógeno con las leyes de Chargat, la complementariedad. Entonces la estructura primaria es solamente la secuencia de base nitrogenada. Una secuencia. Ya la estructura secundaria, ¿qué es? Cuando se forman las dos hélices. Cuando se unen, interactúan a través de ¿qué? De puentes de hidrógeno. Aquí dice que es de estrógiro y levógira. La alfa hélice es de estrógira. ¿Cuál es la estructura terciaria? Entonces dice, el ADN se almacena en un espacio reducido para formar los cromosomas. En procariotes es una superhélice, generalmente en forma circular y asociada a pequeñas proteínas. En los eucariotes, que el empaquetamiento es más complejo y compacto. ¿Cuál es la estructura terciaria? Ya cuando ellos forman los nucleosomas, van a formar empiezan a enrollarse. Empiezan a enrollarse en los nucleosomas, los solenoides y el espiral. ¿Hasta que llegan a qué? A la estructura cuaternaria. ¿Ya? El ADN se asocia a proteínas, histonas y no histonas para formar la proteína. Para formar el ADN. Hay más de una cadena polipeptídica. Su estructura puede o no ser simétrica. Ya es cuando forma el cromosoma. Ya cuando en proteínas, cuando son estructura cuaternaria, es que
cuando tienen más de una cadena polipeptídica. ¿Aquí qué es? Cuando se han organizado en estructuras superiores hasta llegar al cromosoma. Aquí está la semejanza, estructura primaria de aminoácidos, secundaria la hélice, la terciaria un plegamento sobre sí misma y la cuaternaria son cuatro cadenas polipeptídicas, pero esto es para proteínas. En cambio, en ADN, ¿qué tenemos? En ADN, cuando tenemos la secuencia aquí solamente de esto, cuando tenemos solamente la secuencia, tenemos la estructura primaria. Cuando tenemos ya la unión de las dos cadenas polipeptídicas, entonces tenemos la estructura secundaria. Cuando empieza a enrollarse en los nucleosomas, vamos teniendo la estructura terciaria. Porque es plegamiento. En las proteínas, ¿qué es? Plegamiento sobre sí mismo. Aquí, ¿qué está haciendo? Se está plegando sobre unas proteínas básicas que son las histonas. Se va enrollando. Y la estructura cuaternaria, cuando ya se enrolla, se empaqueta todo en una estructura única que es el cromosoma. Ya estos son dimensiones que no. Aquí tenemos otra vez lo que decía. Este es un cromosoma y este es un cromosoma metacéntrico. El centrómero está en la mitad, estos dos brazos son iguales. ¿Y esto qué está hecho? De ADN, vean, de ADN. Todo esto es un ADN enrollado hasta que se empaquetó. Cada una de estas secciones son genes que van a expresar ¿qué? Una proteína. Aquí se ve bien. Aquí está el ADN y ¿qué es la expresión de un gen? Una proteína. Es un pedacito de ADN, vean. Un pedacito de ADN. De las dos bandas del ADN, solamente se copia una para dar origen a la proteína. Una sola. La otra no se copia. Como el orden de copiado, cuando veamos ahora la replicación, transcripciones en la dirección 5'3', entonces ¿cuál es la banda que se copia? La banda 3', 5', para poder dar una banda 5'3'. Esto, la expresión. Aquí tenemos lo que es un cariotipo. Un cariotipo es la foto de todo el genoma que tiene la célula. Aquí están en desorden, miren, eso es el cariotipo. Y nosotros aquí tenemos otro cariotipo. Aquí ya los ponemos en orden. Cromosomas grandes, medianos y pequeños. Ya esto recibe el nombre de ideograma. Y entonces, en el laboratorio vamos a formar esto. Vamos a coger una foto de cromosoma y vamos a hacer el ideograma. Hoy en día es indiferente hablar de cariotipo, que es esto, a hablar de ideograma. Entonces, a todos le dicen cariotipo. Entonces, vamos a hacer un cariotipo que sea que vamos a organizar. Este es otro cariotipo. Que aquí tenemos un XY, vean. Tenemos un XY. Mientras que aquí que tenemos un XXY. Y no tiene. Este es un XX. O sea que esta es una mujer y este es un sexo masculino, un hombre. Entonces, esto también tiene un orden. Son los grupos A, B, C y D. Entonces, tienen un orden. Claro que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pero es que estos son dados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Ahí están los 23 pares. Entonces, esto que es el par 23, hay uno más grande que otro. El cromosoma X es más grande que el cromosoma Y. Entonces, aquí hay XY. Y aquí, ¿qué tenemos? 2X y no hay Y. Entonces, este es un sexo femenino. Entonces, aquí está.
la estructura del cromosoma. ¿Qué tiene el cromosoma? Tiene brazo largo, que es el brazo Q, brazo corto, que es el brazo P. Tenemos el centrómero, que está aquí, y el cinetocoro, que es como una abrazadera que tiene el centrómero, ¿ya? Una abrazadera de donde se va a pegar el uso mitótico en la división celular. Y entonces, los brazos, todos, estos se llaman las cromátidas, ¿ya? Y la parte superior es lo que se llama los telómeros. Las puntas de las cromátidas son los telómeros. Y dependiendo de dónde esté el centrómero es que se dividen los cromosomas. Aquí nuevamente está dando lo mismo. Estos son los diferentes genes de un cromosoma. Este es un cromosoma submetacéntrico. Bueno. Como hablamos de que existían organismos haploides que tienen una sola copia, diploides que tienen 2 copias, triploides 3 copias. Entonces, las diferentes copias de los cromosomas se llaman alelos. Alelos, ¿ya? ¿Qué significa alelos? Que son cromosomas que vienen de diferentes padres. Entonces, este es un alelo y este es otro alelo, ¿ya? Entonces, estos dos vienen en la fecundación, uno viene de un padre y otro viene del otro padre. O sea, que uno viene del padre y otro viene de la madre. Entonces, si tenemos este gen aquí y este gen aquí, si estos dos genes son iguales, entonces estos dos alelos son iguales. Pero estos también pueden tener un alelo aquí y diferente. Entonces estos alelos son diferentes. Son diferentes, ¿ya? Entonces, cuando veamos la genética mendeliana, vamos a ver cómo se identifican esos alelos con letras mayúsculas, con letras minúsculas. ¿Qué es un gen? Ya lo dijimos. Es una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN equivalente a una unidad de transcripción. ¿Qué significa? Equivalente a una expresión génica, que es una proteína. Contiene la información a partir de la cual se sintetiza un polipéptido, una enzima, un ácido ribonucleico, mensajero de transferencia o ribosomal. En el genoma humano, la mayoría de los genes son únicos y se expresan en forma independiente. Los genes se segregan cuando ocurre la meiosis, se segregan. Entonces, tenemos el ADN. Para poder tener la proteína, tenemos que hacer, como está en el núcleo, no puede salir, la información tiene que salir del núcleo. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Hacerse una transcripción y se copia una sola banda. Una sola banda. ¿Cuál banda se copió aquí? Esta, vean. ¿Por qué digo yo que se copió esa? Porque aquí tenemos timina, aquí tenemos adenina. Aquí tenemos adenina y en lugar de timina, como el ARN no tiene timina sino uracilo, entonces este es el uracilo. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. Timina, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Adenina, timina. Entonces, este es el ARN. Recuerde, el ARN tiene U, uracilo. El ADN tiene T, timina. Cada 3 nucleótidos en el ARN se llama un codón. Un codón. Y cada codón codifica para un aminoácido. Entonces, la mayoría de siempre en las eucarióticas está el inicio de la expresión génica es el codón AUG, que siempre da metionina. Siempre la síntesis empieza por metionina. Pero eso no significa que todas las proteínas tengan como primer aminoácido la metionina. ¿Por qué? Porque después de esta traducción viene otro proceso que se llama modificación posttraduccional. ¿Y qué le hacen a la cadena? Porque aquí lo que se sintetiza es la cadena polipeptídica. Para convertirla en proteína, entonces le cortan unos segmentos, le pegan otras cosas, hasta que la convierten en la proteína activa. Y le pueden cortar segmentos de la parte al principio y le pueden cortar segmentos al final. Entonces, esta es la expresión génica. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase.
cómo se hace esta transcripción, cómo se hace la duplicación del ADN, cómo se hace la transcripción y cómo se hace la traducción. Bueno, ahí está lo que vamos a ver hoy. Bueno. Bien, como ves,